voy a estar agregando a Sebastián. Ahí está. Ya. Ya, chicos, vamos a partir entonces, ¿sí? Cualquier cosa me levantan la mano o me avisan o me escriben en el chat o me dicen, profe, ¿sí? Vamos a continuar. Entonces, hoy, lo que vimos en la clase pasada, un poco vimos lo que era la definición del suelo. Acuérdense lo que hablamos, que el suelo es un cuerpo natural que se forma de manera natural. Acuérdense de eso es súper importante. Cualquier otra cosa que uno saca y mezcla y le echa al macetero no es suelo, ¿sí? Debe formarse de manera natural, sin intervención directa, ¿no? O sea, sin intervención para su formación. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Y que el suelo tiene minerales, ¿sí? A veces minúsculos, a veces rocas, todo eso es mineral, materia orgánica, que es los seres vivos que se descompusieron, organismos, ya sea lombrices, insectos, ácaros, pero también organismos microscópicos como hongos y bacterias. Puede haber algunos animales incluso viviendo bajo en el suelo. Y también agua y aire. Todo eso está en el suelo. Todo eso vive en el suelo. Si nosotros viéramos la composición del suelo, ¿sí? Yo les dije que era importante tratar de pensar que el suelo era una esponja, ¿sí? En el sentido de que si yo veo una esponja, o la parte de abajo de una esponja, fíjense que una esponja es súper parecido al suelo, arriba, entre comillas, tendría el pasto o el cultivo, y abajo tenemos lo que sería el suelo. La parte sólida de la esponja sería el equivalente a lo que dice acá, los minerales y la materia orgánica, ¿sí? Y los poros, ¿sí? De la esponja pueden estar ocupados dependiendo si uno riega o no, si llueve o no. Algunos poros pueden estar con agua y otros van a estar con aire. ¿Sí? Eso es como lo esencial. ¿Sí? La mejor manera de imaginarse como un suelo, como en el 3D del suelo, es pensar eso, que es una esponja. La parte sólida son los minerales y la materia orgánica de la esponja, en el caso de la esponja, y los poros, vuelvo a repetirlo, van a estar con agua o con aire. ¿Sí? Mientras más húmedo esté el suelo, va a haber más agua, ¿sí? en el suelo, y mientras más seco en el suelo esté el suelo, va a haber más aire. ¿Sí? Nunca un suelo va a estar 100% seco, siempre va a tener un poquito de humedad. ¿Sí? Incluso un suelo en el desierto, uno hace un hoyo y un suelo en el desierto y a pesar de que uno cree que está seco, 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 siempre va a encontrar algo de humedad. No agua, pero humedad. ¿Sí? A lo mejor puede que tenga un 10 o un 15% de humedad. ¿Sí? Dijimos también que el suelo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, esto es un corte de camino, ¿sí? Esto que vemos acá arriba, ¿sí? Es un suelo, si se dan cuenta. No es un suelo muy bueno, no es un suelo agrícola probablemente, ¿sí? Tiene bastante roca, no es muy profundo, ¿sí? Pero es un suelo, ¿sí? No, vuelvo a repetir, puede que no tenga lo que se llama la aptitud agrícola, ¿no? Probablemente acá, ¿qué puedo poner aquí? Un pasto, con suerte y para contar, ¿sí? Pero es un suelo, ¿sí? Feo, todo lo que quieran, pero es un suelo. Y todos los suelos, no importa el lugar donde esté en el mundo, si arriba en la cordillera, abajo en el mar, donde sea, si yo hago un hoyo, y hago un hoyo y lo más profundo que pueda, en algún momento, en cualquier tipo de suelo, a la vez a 1 metro, a veces a 2 metros, a veces a 15 metros, pero en algún momento me voy a topar con una capa de rocas, ¿sí? Así. Pueden ser distintos materiales, a veces se rompen más fácil, pero voy a encontrarme sí o sí con una capa de rocas así. Esa capa de rocas se llama material parental o bien roca madre. ¿Sí? Material parental o roca madre, porque es a partir de esta roca, ¿sí? De esta roca que está aquí, que todos los suelos la tienen, ¿sí? Puede ser de distintos minerales, eso sí, de distintos colores, todo lo que quieran, se va a formar el suelo. Es lo que veíamos en esta imagen, sí, voy a mostrar de nuevo esa imagen. Estoy repasando un poquito lo que vimos. Eh, si quiero que se me vaya esto al fondo. No puedo poner la imagen al fondo. No era aquí. No, no era aquí. Bueno, era la de acá abajo. Es por eso que yo tengo, como tengo distintas rocas madres, con distintos minerales, con distintos procesos de formación, que es lo que vamos a ver hoy día, que yo puedo tener a lo mejor 3 suelos completamente distintos, como los que están ahí en la imagen, ¿sí? Son suelos de distinto color, fíjense que también los alrededores del suelo son completamente distintos, pero incluso los 3 puede que tengan el mismo cultivo, ¿sí? O cultivos relativamente parecidos. Y aún así tengo 3 colores distintos, uno se ve con más poro, otro se ve más barroso, ¿sí? Pero
Básicamente las diferencias que existen entre estos tres es porque, entre otras cosas, esta roca que está acá al fondo es completamente distinta o probablemente fue completamente distinta entre los tres. A grandes rasgos, ¿sí? A grandes rasgos, esta roca que yo digo que se transforma en suelo no es una cosa de un día para otro. Para que esta roca que está acá abajo, esta roca madre o material parental, se transforme en suelo, pasan miles de años. No es un proceso que yo incluso lo vea durante mi vida, ¿sí? Durante la vida de uno, imposible verlo. ¿Por qué es un proceso tan largo? Porque muchas veces esta roca, imagínense tú una roca, así una roca como una montaña, ¿sí? Para que pueda convertirse en suelo, fíjense que es lo que de arriba, y ya dijimos, en un suelo que tiene agua, aire, materia orgánica, seres vivos, etcétera, tienen que pasar millones de cosas, ¿sí? O sea, es como una transformación mega lenta a lo largo de cientos o miles de años, ¿sí? Si uno tuviera la capacidad de dejar una cámara grabando y ponerle después esas típicas imágenes que avanza muy rápido, ¿sí? Tendría que ponerla 1000 años para ver cómo se transforma esa roca en suelo, o más, quizás. Porque el proceso es lento, es un proceso de muchos años, ¿sí? Es un proceso que se puede resumir como lo que se ve acá. Tengo esa roca, ¿sí? Ahí está, tenemos la roca madre. Esta no tiene suelo encima, es solamente una roca madre, solamente roca, pura roca. Y se empieza a desintegrar de a poquito, ya sea por efecto de la lluvia, por efecto del viento, por efecto a lo mejor de algún temblor. Hay mil maneras en que esa roca se puede ir desgastando, que es la primera imagen que vemos acá, ¿sí? Aquí. Tenemos la roca y en algún momento tenemos esa roca y se va a empezar a desintegrar de a poco, muy lento. Vuelvo a repetirlo, muy lento. Lluvia, viento, si está cerca del mar, a lo mejor por efecto del mar, si está cerca de un río, a lo mejor la roca se va a desintegrar por efecto del río, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetirlo, muy lento. ¿Sí? No se le, esto de muy lento y muchos años es importante, porque así uno entiende la escala de esto. Eventualmente se van a empezar a hacer grietas, que es lo que se ve acá. ¿Sí? Se empieza a desintegrar de a poco esta roca. Y luego, como se empieza a desintegrar de a poco, a lo mejor pasa un pajarito, tira un poco de caca, se muere algún animal encima de la roca, se descompone, a lo mejor sopla viento desde otro lado, trae semillas, ¿sí? Y la roca, si se dan cuenta, fíjense cómo empieza de a poco a descomponerse cada vez más, ¿sí? Porque ya ahora es una roca, ya no es tan roca, a lo mejor aquí empezó a caer arena, ¿sí? Empezó a caer a lo mejor un poco de barro, a lo mejor hubo una inundación, y entonces esta roca de a poco, ¿sí? Puede ser capaz, o este pedazo de suelo empieza a ser capaz de sostener vida. Vuelvo a decirlo, ¿sí? Esto no es de un día para otro, ¿sí? Entonces con la materia orgánica ya empieza a tener vida. Pasan más años, ¿sí? Muchos cientos de años, muchos miles de años, y si se fijan, el suelo se sigue descomponiendo porque a lo mejor aquí, en este nivel del suelo, ahí donde está la flecha en este momento, a lo mejor ahí empezaron a haber reacciones químicas, ¿sí? A lo mejor se mezclaron minerales que venían, o sustancias químicas que venían con el agua, se mezclaron con algunos minerales que tenía la roca, y a lo mejor se empezó a producirse algún tipo de reacción química, ¿sí? A lo mejor se empezaron a disolver algunos minerales, o se empezaron a oxidar algunos minerales, o a lo mejor traía mucha sal del agua y empezó a generar otro tipo de efectos, ¿sí? Y entonces empieza a descomponer todo y empiezan a formarse estas capas que se llaman los horizontes del suelo, ¿sí? Primero a lo mejor, en un suelo a lo mejor medio charcha, perdón la expresión, como este que vimos acá arriba, uno no ve muchas capas, a lo mejor ve una o dos capas y la roca madre. Pero a medida que pasan los años, vuelvo a repetirlo, los cientos de años o los miles de años, los horizontes se ven cada vez más diferenciados, ¿sí? Estas capas que se ven en el suelo, ¿sí? Se ven cada vez más diferenciadas, cada una con su característica. Y eso hace que ese corte de camino, a lo mejor que teníamos así, en muchos años más, muchos miles de años más, o muchos cientos de años más, esto que se veía así, eventualmente se puede ver así. Si se dan cuenta, es completamente distinto. Y se ven capas súper definidas, completamente distintas entre sí. Una capa acá arriba, mucho más oscura, ¿sí? Una capa aquí de un café más como un beige aquí. Una capa de color rojizo
ya acá abajo vuelve a haber roca, ¿sí? Vuelve a haber roca. Y además, fíjense que este suelo ya tiene una profundidad más o menos quizás de 1 metro, 80 centímetros, quizás 1 metro, no lo sabemos bien, pero pongámosle que tenga por lo menos 1 metro de profundidad. O sea, es un suelo que además, fíjense que ahora tiene pasto, ¿sí? O sea, ya puede sostener a lo mejor algún tipo de cultivo. O sea, es completamente distinto a esto, ¿sí? Aquí ya esto tenía mucha roca, probablemente este suelo se va a demorar 1000 años en descomponerse, pero aquí ya este suelo está bastante bonito, ¿sí? Un suelo que uno ya ve y dice, ah, quizás aquí aguanta algún cultivo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profe. Ya. Si tiene alguna duda, repito, para mí no es problema repetir. Entonces tenemos esto. Estos son los famosos horizontes de suelo. Así se llama. Dime. Entonces la tierra que estaría primero ahí con el pasto sería más blanda que la de más abajo, obviamente. Probablemente. No siempre es así, pero la mayoría de las veces es así. No siempre, pero la mayoría de las veces es así. De hecho, si tú intentas hacer un hoyo, si tienes patio en la casa o en el patio de los departamentos, si te pides permiso, va a ver que uno puede hacer un hoyo, no sé, pues, hasta de 1 metro quizás de repente y puede ver estas capas. No lo hagan porque los van a retar, pero si alguien tiene la posibilidad de ir a un corte camino, ¿sí? Si es que no están en cuarentena, probablemente se vean estas capas. ¿Sí? Y sí, y lo importante, son súper distintas entre sí. ¿Sí? A lo mejor una es más blanda, a lo mejor en una hay más materia orgánica, en otra a lo mejor puede estar más compactada, en una puede haber más poros, en una es más fácil a lo mejor, si yo meto con un cuchillo a lo mejor en la primera y meto un cuchillo en la segunda, me voy a dar cuenta que la resistencia que pone la primera capa es menor que la que pone la segunda, a lo mejor la segunda capa es más arenosa, pueden haber 1000 alternativas, ¿sí? Pero lo importante es que hay diferencia entre sí, ¿sí? De hecho, solo por el color se ve la diferencia, ¿sí? A veces los colores no es tan llamativo los cambios, pero sí al momento de tocarlas, por ejemplo, son muy distintas. A lo mejor puede tener todo el mismo color, pero al momento que yo toco, muy distinto, mucha diferencia. Y siempre, vuelvo a repetirlo, siempre abajo, a veces a 1 metro, a veces a 2 metros, a veces a 10 metros, pero finalmente igual siempre voy a encontrar esta capa de rocas, la roca madre, el material parental, que aquí es completamente distinto al que teníamos anterior. Aquí es una sola gran masa de roca, y aquí son como distintos pedazos de roca, ¿sí? Pegados entre sí. ¿Sí? Eso también puede cambiar. Entonces, estos horizontes de suelo, que es la pregunta que dice ahí, son las capas que se forman, ¿sí? Estas capas que se van formando, como se ve aquí en la imagen, son las capas del suelo, y que se pueden diferenciar, lo que ya hablamos, por la dureza, o por la profundidad, o por el largo, o por la cantidad de materia orgánica, o por la capacidad de retener humedad, etcétera, 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 ¿sí? Visualmente, por los colores, se pueden diferenciar también, ¿sí? Hay un mundo, ¿sí? 1000 alternativas. Todo este proceso que vimos acá, ya lo medio dije, pero depende de varias cosas, ¿sí? Este proceso o las diferencias que pueda haber entre un suelo y otro, ¿sí? Fíjense que aquí, vuelvo a repetirlo, 3 suelos distintos. Dijimos que una cosa de por qué los 3 suelos eran distintos era por la roca madre o el material parental. Si es distinta esa roca madre, es muy probable que el suelo sea distinto. Pero no es el único factor. No es el único factor que hace que estos 3 suelos sean completamente distintos. ¿Qué otro factor creen que hay que influye en que estos 3 suelos sean distintos? El clima, ¿o no? El clima, bien, obviamente, si en un lado llueve más o en un lado llueve menos, va a ser distinto. Si en un lado a lo mejor hace mucho frío y tengo temperaturas bajo cero, probablemente se forme completamente distinto. Muy bien eso, que el clima es, o las temperaturas, la lluvia, el viento, etcétera, etcétera, va a ser completamente distinto. ¿Qué otro factor creen que influye en que estos 3 suelos sean completamente distintos? Tenemos ya Quizá el tipo de planta. a ver, dijeron el agua, más que nada puede ser por la lluvia, ahí vuelve a entrar parte del clima. Y el tipo de planta, solamente el tipo de planta, o tú crees que también el tipo de, en general, de seres vivos que puede haber en el área. El hecho de que haya algún río o algo así. Claro, todo el... Canal. Ya. Voy a reponer lo que dice el otro compañero, no sé quién era. Pero, por ejemplo, sí, efectivamente, dependiendo del tipo de ser vivo, puede ser completamente el suelo. los ¿sí? microorganismos. No solo, claro, microorganismos y seres vivos, grandes y chicos. O sea, puede haber un tipo de bacteria o un tipo de hongo en un lado, que en el otro lado no hay, o
poniéndome un ejemplo extremo, ¿sí? Medio absurdo, a lo mejor donde está este señor de la derecha, a lo mejor en ese suelo para que se formó en algún momento pasaron, hace, no sé, 1000 años, era un sector donde, ¿cómo se llama? Donde vivían elefantes y obviamente ese suelo se empezó a formar producto también de la caca de los elefantes, versus a lo mejor donde está aquí la señorita al medio, a lo mejor en ese solamente pasan pájaros y la caca del pájaro hizo que también se formara un suelo distinto. Yaratza, ¿cómo la pregunta no entendí? ¿Cómo va en el lugar de esa plantación? ¿En el lugar físico donde está? ¿A eso se refiere? ¿Como dependiendo del lugar donde esté? Sí. Y lo que decía ahí también alguien, la ubicación, el lugar donde esté, obviamente. No es lo mismo que, a lo mejor estos tres suelos, como digo, pueden aguantar el mismo cultivo, y voy a retomar lo que dijo alguien, pero a lo mejor uno está arriba en la cordillera, y no solamente el clima es distinto, el entorno, el lugar donde está es completamente distinto, a lo mejor el otro está más cerca del mar o más cerca de un río, ¿sí? Y eso también va a ser distinto. A lo mejor uno de esos terrenos está ¿cómo se llama? En una zona con muchos temblores, muchos terremotos, o cerca de un volcán, versus otro que a lo mejor está en un desierto, ¿sí? Con los Pero, minerales que botan ¿cómo? esas mismas cosas. Con los minerales que botan esas mismas cosas cambia el suelo, por el Exacto. volcán, por los minerales que bota el mar y que se, como dice usted, que se trasladaba con el viento o con movimiento. Todo, efectivamente, todo eso va a influir. Todo, no es un solo factor. Generalmente las cosas que ocurren en la naturaleza nunca ocurren producto de un solo motivo. En este caso, ahí tenemos, ¿sí? Esto es el cuadro del famoso cómo se forma el suelo, aquí se quiere toda la escoba, ¿sí? Son estos factores. Estos que están aquí en primer plano, lo voy a agrandar, ¿sí? Uno, el material matriz, material parental o roca madre. Ya dijimos, si la roca madre es distinta, en algunos casos a lo mejor es una roca que viene desde el mar, en otros casos a lo mejor tiene más sal, en otros a lo mejor tiene más carbón, etc. El suelo va a ser distinto. Topografía o el relieve del lugar donde estoy. Si lo vuelvo a repetir, si estoy cerca de un cerro, cerca de un río, cerca de un volcán, a lo mejor en un lugar plano, a lo mejor en la base de una montaña, obviamente que el suelo va a ser distinto. Si estoy en una zona que tiembla mucho, tiembla poco, va a ser distinto. El clima, lo dijimos, no es lo mismo, un suelo no se va a formar de la misma manera, o dos suelos van a ser completamente distintos. Si en un lugar tengo 8 meses al año temperaturas bajo cero, versus en un lugar donde el suelo, a lo mejor un suelo del desierto, donde tengo 20 grados promedio diarios todos los días del año. Obviamente que esos dos suelos, si yo hiciera un hoyo, van a ser absolutamente distintos, ¿sí? Lo que decíamos, lo que decían, los organismos, no solo los pequeños, sino también los grandes. El tipo de bacterias y hongos que hay en un lado van a ser completamente distintos al tipo de bacterias y hongos que hay en otro lado. Los pájaros que hay a lo mejor son distintos, la alimentación de esos pájaros va a ser distinta y la materia orgánica que generan esos animales va a ser completamente distinta. Entonces, obviamente que el resultado final va a ser completamente distinto. Y por último, el tiempo, ¿sí? Lo que veíamos, vuelvo a volver atrás, yo generalmente hago esto de ir y volver entre las diapositivas, por si acaso. Lo que veíamos, por ejemplo, este suelo de acá, es un suelo igual, ¿sí? Es un suelo. Pero a lo mejor este suelo, que está aquí, aquí el que estoy apuntando con la flecha blanca, a lo mejor ese suelo, por decir una tontera, lleva 1000 años formándose, ¿sí? Y este suelo de acá de la derecha, ese que está ahí, a lo mejor lleva 3000 años formándose. O sea, mientras más tiempo pase en un suelo, mientras más tiempo, obviamente, más, disculpen que me está mandando un correo la jefa, ¿sí? Disculpen. Mientras más tiempo pase en un lugar, es probable que ese suelo, no quiere decir que sea mejor o peor, pero sí que va a ser completamente distinto, ¿sí? O sea, a lo mejor la diferencia que hay entre este suelo que estoy aquí, en esta imagen, y este suelo que está acá, es que este lleva a lo mejor 1000 años formándose y este lleva 850 años formándose. ¿Quién sabe? A lo mejor todos los ingredientes eran iguales, ¿sí? Pero uno lleva más años formándose que el otro. Esto es como si yo hiciera un queque, chiquito, ¿sí? Imagínense que yo tengo un queque, todos los ingredientes, material parental, la topografía, el clima, los organismos, mezclo todos los ingredientes y uno lo pongo 10 minutos en el horno y el otro lo pongo 1 hora en el horno.
va a ser completamente distinto, ¿sí? A pesar de que tiene los mismos ingredientes, ¿sí? Por otro lado, puede que los dos tengan el mismo tiempo, pero cambie un ingrediente, a lo mejor en uno en vez de cacao le echo vainilla, y obviamente que me va a quedar completamente distinto el queque. En un lado va a ser queque de cacao o de chocolate, y en el otro va a ser queque de vainilla, a pesar de que todos los otros ingredientes son los mismos. Entonces con el suelo pasa eso, ¿sí? Estos son los ingredientes. Material parental o material matriz o roca madre, todos esos son sinónimos. El lugar donde estoy, la topografía, tengo ríos cerca, tengo cerros, tengo volcanes, lo que sea. El clima, llueve mucho, llueve poco, ¿sí? Frío, calor, etcétera, etcétera, tormentas eléctricas, qué sé yo. Los organismos, tanto los microscópicos como los grandes, ¿sí? Y el tiempo, ¿sí? Todo eso son los ingredientes, de acuerdo a cómo se mezclen o las diferencias que hay entre esos ingredientes, va a dar un suelo completamente distinto. Entonces lo que pasó acá, tal vez no sabemos cuáles son todos los ingredientes. Sí, uno va a ser la roca madre, quizás, no lo sé, pero hay muchos más factores que solamente la roca madre que hicieron que pasaran estas tres cosas, ¿sí? El origen de estos tres suelos, o el color que tienen, o el resultado final, o el sabor del queque, o el tipo de queque que tengo, en este caso, ¿sí? Es completamente distinto porque sus factores de formación fueron completamente distintos, y se nota, o sea, miren, donde vive aquí la señorita Calmedio, probablemente esto me tinca que debe ser ahí como, a lo mejor en esos países como Sri Lanka o Kazajstán, qué sé yo, que están así como metidos arriba en las cordilleras, versus a lo mejor este que tiene la pinta de gringo que no se la puede, aquí el caballero de la izquierda, que a lo mejor sea en un lugar plano, seco, donde llueve poco, qué sé yo. Probablemente son muy, muy distintos. Y eso ustedes lo pueden ver en el día a día, o sea, fíjense si alguno tiene la posibilidad, si alguno vive en alguna zona más del campo, o que no sea en la región metropolitana, aquí en la ciudad, y tiene la posibilidad, a veces los suelos pueden ser distintos. Si uno va, por ejemplo, ya hace un hoyo en la base de un cerro, y toca ese suelo, y ve cómo es ese suelo, y se sube después, sube el cerro, y ve cómo es el suelo que está arriba en la punta del cerro, son completamente distintos. Y ahí quizá el clima es el mismo, la roca parental, el material parental es el mismo, pero ¿qué cambia? La topografía. Uno está arriba del cerro y otro está en la base del cerro. Y eso ya hace que cambie completamente, ¿sí? Y uno lo ve, o sea, porque muchas veces uno dice, oye, tan bonita esta planta, que de manera natural se da en esta zona. Cuando yo la trasplanté y traté de ponerla ya en el suelo de mi casa, no prendió, no me sirvió para nada. ¿Por qué? Porque obviamente que tengo suelos distintos. Eso es súper importante, ¿sí? El suelo me define qué puedo hacer yo ahí también, ¿sí? Muchas veces el suelo me dice, o las propiedades del suelo, todo lo que pasa dentro del suelo y cómo se formó ese suelo, va a definir lo que yo puedo poner en ese lugar o no. Ya, muy buena pregunta. Alberto me pregunta, ¿y qué pasa con el desgaste del suelo? Buena pregunta. Nosotros tenemos nuestra receta, ¿sí, Alberto? Tenemos nuestra receta, ¿sí? Nuestros ingredientes. Esto, tenemos nuestra receta, yo necesito ingredientes, ya dijimos, el material parental, el lugar donde estoy, la topografía, el clima, los organismos macro y micro, y el tiempo. Y me pregunta Alberto, ¿y qué pasa con el desgaste del suelo? Resulta que una cosa son los ingredientes, ¿cierto? Pero cuando uno hace un queque, ¿sí? En estos ingredientes, la receta tiene distintos pasos, ¿sí? En este caso, tenemos estos ingredientes y ahora vienen los pasos. Y generalmente, por ejemplo, cuando uno hace un queque, dice, mezcle todo lo que es en polvo aparte, por ejemplo, el azúcar y la harina se mezclan aparte, y todo lo que es líquido se mezcla en otro lado. Entonces, por ejemplo, los huevos, y si tú echas a lo mejor una esencia de vainilla o algo así, mezclan los líquidos aparte. Esos son los pasos, ¿sí? En los suelos pasa eso también. También hay pasos, ¿sí? También hay situaciones que ocurren dentro del suelo, que incluyen el desgaste, que hacen también que estos pasos, vuelvo a repetirlo, estos son los ingredientes, ¿sí? Estos son los ingredientes que pueden cambiar. Pero los pasos que tú realices, ¿sí? Los pasos que tú realices, que pueden incluir el desgaste, también influyen en el resultado final. Si uno va y mezcla los huevos con el azúcar, con todo junto, probablemente el queque al final no te quede muy bueno, ¿sí? Porque siempre hay que mezclarlo de manera aparte. Entonces,
Esto que tenemos acá, vuelvo a repetirlo, son los ingredientes, que pueden ser distintos, pero los pasos que hay en el momento en que estas cosas se mezclan también influyen sobre el resultado final. ¿Qué pasos son estos en el caso del suelo? Y ahí voy a hablar del desgaste. Tenemos que son los procesos del suelo. Los anteriores son los factores de formación, pero aquí están los procesos de formación, son distintos. Factores serían nuestros ingredientes y los procesos serían, como dice el nombre, los procesos, ¿sí? Al suelo le pueden ocurrir, como dice acá, distintas cosas. Pueden ocurrirle adiciones, que se agrega algo extra, pérdidas o desgaste, el desgaste es una pérdida, ¿sí? De agua, de ingredientes, ya vamos a ver con más detalle estas cosas. Translocaciones, que es que se muevan cosas dentro del suelo, o transformaciones, ¿sí? Se puede transformar a lo mejor alguno de los ingredientes dentro del proceso, ¿sí? Ya vamos a verlo con calma. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, ahí tenemos un suelo, ¿sí? Este se ve mejor, incluso se ven ahí el pasto encima. Y aquí se ve que hay adiciones, ¿sí? Cosas que se van agregando durante el proceso, distintas cosas. Ya digo, en un ratito más lo vemos con detalle. Pérdidas, que pueden ser pérdidas superficiales o pérdidas acá, bajo tierra. También pueden haber adiciones desde abajo, ¿sí? Translocaciones, que son movimientos dentro del suelo, o transformaciones. A lo mejor estaba este suelo y hubo un derrame químico y se transformaron ciertos elementos químicos dentro del suelo. Vuelvo a repetirlo, estos son los procesos, ¿sí? Teníamos los ingredientes y estos ingredientes se empezaron a mezclar y empezaron a mezclarse de manera distinta. Dime. Javier. ¿No? ¿No? Bueno, si tienen preguntas, entonces vamos a ver cuáles serían estos procesos. ¿No? Me parece que no. Alguien está tratando de hablar, no te escucho, no sé si es la conexión o algo, Javier. Así que si quieres lo escribe en el chat, ¿sí? Entonces vamos a ver, proceso 1, las adiciones. Que es que, dime, no te escucho, Javier. Profe, Ahí ahora sí. sí. Ya. Solo quería preguntarle si esas imágenes iban a quedar en alguna parte. ¿Están arriba ya? Es lo que dice en el ambiente de aprendizaje. ¿Dónde? Sí, me estoy metiendo del compu para poder verlo. Ambiente de aprendizaje, te metías suelo y nutrición y va a salir, y dice clase 1, porque en el fondo estoy viendo esta clase que estoy haciendo en la clase 1 y la clase de hoy, la 2, en la 1 y la 2 juntas. Ya. La subí ayer, anoche, por eso a lo mejor no la habían visto antes, la subí anoche. Por eso. Ya, profe, bacán. Gracias, esa era mi consulta. No hay problema. Ya. Entonces tenemos adiciones. Entonces dice ahí que las adiciones son aportes que recibe este suelo, ¿sí? Que pueden ser desde la superficie, a lo mejor vienen desde el viento, o pueden venir desde más abajo, o pueden ser a lo mejor una inundación, y a lo mejor por debajo de mi suelo pasaba un río subterráneo, y se inundó ese río, y ahora se agregan cosas. Pueden agregarse humedad, ¿sí? Puede a lo mejor llovió mucho, y a lo mejor fue justo un año que estaba muy contaminado, y ustedes saben que esa lluvia trae elementos químicos que finalmente se agregan en el suelo, a lo mejor producto del viento, fíjense esta imagen, ¿sí? El viento trae polvillo, y ese polvillo trae otros minerales, ¿sí? U otro organismo, a lo mejor esto trae algún insecto y todo ese viento, y lo depositó ahí encima de ese suelo, y ese suelo, producto de ese extra que se agregó, a lo mejor en 100 años más va a pasar algo, va a cambiar completamente su formación en 100 años más, o va a cambiar a lo mejor la suerte, ¿sí? Se agregó, no sé, pues a lo mejor algún nitrógeno, algún fertilizante de suerte. Se pudo haber agregado materia orgánica, ¿sí? o microorganismos, ¿sí? Aquí en este caso, estos procesos, si bien el suelo se forma de manera natural, el hombre aquí puede intervenir, ¿sí? Y que es lo que decía Alberto, ¿sí? O sea, puede haber un desgaste también producido por el ser humano y nosotros también podemos agregar cosas o hacer que el suelo pierda cosas, pero obviamente que el resultado el resultado final no lo vamos a ver porque el proceso de formación, todos los procesos son de manera natural, pero nosotros lo podemos intervenir, ¿sí? Pero ocurre de manera natural, o sea, yo lo intervengo, pero es como que tú la receta la así, pero el queque finalmente se termina haciendo en el horno, ¿sí? Tú puedes regular la temperatura del horno, puedes cambiar los ingredientes, pero tú no eres el que le da calor al queque para que se forme, ¿sí? Es como sería la metáfora, ¿sí?
Entonces, puede haber adiciones que también vienen desde los organismos, o lo que se ve aquí del ser humano, que le va a agregar algún fertilizante, o le va a agregar algún químico al suelo, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Si pasa a lo largo de muchos años todas estas adiciones, el resultado final puede ser completamente distinto. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Pérdidas. Por ejemplo, aquí, el suelo de acá arriba a la izquierda, ¿sí? Son pérdidas de, a lo mejor hubo mucho tiempo sequía, y a lo largo de los años, ese suelo fue perdiendo humedad, fue perdiendo agua. Y con eso, producto de eso, el suelo perdió ciertas características. Si tengo una sequía por 20, 30 años, no voy a esperar que en 100 años más ese suelo sea igual, ¿sí? Puede cambiar absolutamente ese suelo. Pérdidas de gases, ¿sí? No sé si lo saben, pero cada vez que uno hace un hoyo en el suelo se liberan gases. Entonces el suelo va a perder gases, ¿sí? Va a perder gases. Pérdida en el suelo, a lo mejor, voy a agrandar un poco esta imagen para que la vean mejor. Va. No sé por qué se formó eso. A lo mejor hubo una inundación y toda la capa superficial del suelo se perdió, ¿sí? Hubo un arrastre de la capa superficial del suelo y se perdió, se desgastó, lo que decía Alberto, ¿sí? Y otras pérdidas que se producen también porque yo finalmente, lo que hace un cultivo, que es lo que se ve acá, saca cosas del suelo. El cultivo, cualquier cultivo, me saca agua del suelo, me saca minerales, me saca nutrientes, me saca, en fin, me saca un montón de cosas del suelo, materia orgánica, la absorbe. Un cultivo es eso, es como una pajilla o una bombilla que me saca cosas del suelo. Y si yo tengo un cultivo muchos años, ese suelo se va a terminar desgastando. Tengo pérdidas, ¿sí? Ese suelo va a cambiar. Translocaciones, que para que entender un poquito la palabra translocación es más fácil verla por imágenes, que digo, son cosas que se mueven de un lugar a otro en el suelo, a lo mejor producto del agua, ¿sí? Cierto, a lo mejor un mineral que estaba acá arriba, ¿sí? O la materia orgánica que estaba acá arriba, producto del movimiento del agua, ahora terminó acá abajo. Eso es una translocación. No se fue del suelo, sino que se perdió. ¿Sí? O sea, se perdió, se movió. Eso se refiere a las translocaciones, movimientos, ¿sí? Movimientos dentro del suelo. Pueden haber movimientos a lo mejor porque se instaló, lo que se ve aquí en la imagen, no una colmena, una colonia de hormigas, y las hormigas empezaron a mover material dentro del suelo, ¿sí? Pero está dentro del suelo, solamente que lo movieron de un lugar a otro. Fíjense cómo lo mueven, ¿sí? Esto es una colonia de hormigas, fíjense. O sea, va a haber movimiento dentro del suelo. Y acá, por ejemplo, no se ve también, no es la imagen perfecta. Quiero ver si la agrando y la ven mejor, ¿sí? No sé si se alcanza a ver. Siempre tengo problemas con esta imagen. No sé si se ve bien. ¿Alcanzan a ver una cosa más blanca ahí? Sí, profe. ¿Se ve? Como si algún mineral, algo así. Sí, se ve un Sí. poco más claro. Sí, Ya, se ve. más clarito aquí. Ya, esos son sales. Sales que a lo mejor venían en el agua de riego. A lo mejor se regó acá. Y las sales primero estaban depositadas acá arriba, pero después las sales, a medida que el agua se fue moviendo, se empezaron a depositar acá abajo. ¿Se dan cuenta? Todo eso que se ve más blanco ahí son sales. ¿Sí? No es un horizonte. Aquí tengo mi horizonte, las capas. ¿Se acuerdan que hablábamos de las capas? Tengo una capa aquí, otra capa allá, y aquí esto no es una capa del suelo, sino que es un depósito de sal. Eso también ocurre. O sea, sales que a lo mejor estaban superficialmente, o a lo mejor algún elemento químico que estaba acá en la superficie, producto de la lluvia o producto del mismo riego, se movió de acá arriba hasta acá abajo, ¿sí? Y eso puede traer problemas incluso porque a lo mejor cuando tengo un cultivo, si el cultivo toca las sales, se muere, ¿sí? Entonces ahí tenemos translocaciones, movimiento, y eso va a hacer que a lo largo de los años ese suelo cambie. Y por último, las transformaciones. Y las transformaciones son esto, o sea, tengo materia orgánica viva que se descompone y se transforma en el suelo, y eso quiere decir que, como dice ahí, una modificación en el tamaño, forma, ¿sí? Algo que estaba vivo ahora está muerto y descompuesto. Aquí también, no se ve muy bien en la imagen, pero esto también es lo que pasa en un suelo cuando se le agrega materia orgánica. Un suelo puede estar así, de este color, medio feo, y luego con la adición de materia orgánica se transforma el suelo. O lo que se ve aquí en la imagen de la derecha, que básicamente lo que sucedió aquí es que se oxidó. Esto a lo mejor había un depósito de hierro, ¿sí? Esto que se ve aquí no es una raíz, a lo mejor había algún depósito de algún metal, y producto de la humedad, los metales se oxidan. Y esto fue lo que le pasó aquí. Y por eso tengo esa marca de color ahí
media anaranjada porque son óxidos, ¿sí? Y el óxido se produjo, lo que dice ahí, porque hubo una transformación dentro del suelo. Entonces, ese componente del suelo, los minerales que estaban en ese suelo, producto de la presencia del agua, se oxidaron, se transformaron. Pasó de ser hierro a óxido de hierro, ¿sí? Son distintos. Entonces, esto, vuelvo a decirlo, estos son los procesos. Estas adiciones, transformaciones, pérdidas, etcétera, son procesos, ¿sí? Vuelvo a repetirlo, es como si yo en vez de batir algo lo agitara, ¿sí? Es como si yo en vez de mezclar el azúcar con la harina, mezclo todo junto. Esos serían los procesos, ¿sí? Lo anterior eran los factores, no se lo olviden, factores de formación, lo dice ahí, factores de formación del suelo. Serían nuestros ingredientes. Si cambian los ingredientes, cambia el resultado final. Pero también si cambia el proceso, ¿sí? Los procesos, si cambian estos procesos, ¿sí? Si yo cambio el proceso mediante el cual se realiza un queque, también cambia el resultado final, ¿sí? Wow. Cambiando los ingredientes, cambia el resultado. Cambiando el proceso, cambia el resultado. Entonces, por eso uno tiene muchos tipos de suelos, porque generalmente los procesos que ocurren en un lugar son completamente distintos a los procesos que ocurren en otro lugar, porque los ingredientes que hay en un lugar son completamente distintos a los ingredientes que hay en otro lugar, y eso hace que yo tenga como resultado muchos tipos de suelos distintos, ¿sí? Una variedad increíble de suelos, ¿sí? Y a veces estos cambios entre un tipo de suelo y otro tipo de suelo, que se ven en el color o en distintas cosas, a lo mejor literalmente en una orilla del río el suelo puede ser de una manera A, y al otro lado del río ese suelo puede ser de una manera B. Así de drástico puede ser. A un lado del camino, suelo A, al otro lado del camino, suelo B. En un lado del camino puedo poner sin problema limones, al otro lado del camino, si pongo limones, se me secan al tiro. Es así. ¿Sí? Y uno tiene que aprender a diferenciar eso, para eso este ramo, para aprender a diferenciar entre un suelo y otro. Esto se queda más claro quizás con esta imagen, ¿sí? Yo puedo tener un suelo A, que es el que se ve aquí a la izquierda, un suelo A, ¿sí? Lo que decía. Tengo un suelo A, esto es el tiempo que avanza, muchos años avanzan, este suelo se había formado, ¿sí? Se había formado este suelo A, tengo ahí mi horizonte, sí, tengo un horizonte, sí, tengo este orden, sí, los minerales, la roca madre, era un suelo no tan profundo, sí, un poco distinto, sí, tenía este suelo así. Pero empezaron a ocurrir distintos, lo que dice acá, a energía solar, a lluvia, evaporación, pérdida de energía, los ciclos de los animales, pérdidas superficiales, llegada de agua, movimientos dentro del suelo, hubo una inundación y ahora el agua empezó a fluir desde abajo hacia arriba, también hubo drenaje, etcétera, etcétera. Pasaron muchos años, esto es lo que pasó en el presente, lo que dice que esto fue el pasado. En el presente, muchos cambios, muchos cambios, muchos cambios. Es como que yo tomara un queque, ¿sí? Que ya está hecho, y yo dijera, ya, este queque lo voy a cambiar, y empezara yo directamente desde el queque, lo desarmo, lo muelo, ya, ahora que el queque está molido, le agrego más azúcar, lo voy a poner 2 minutos en el refrigerador, después le echo agua, después le echo levadura a un queque que ya estaba hecho, ya, y ahora le pongo un poco más de azúcar y canela, y lo desarmo entero, y lo mezclo, y bla, 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 y estoy así, deseando todo el rato, cambio todos los ingredientes, cambio todos los procesos de un queque que ya estaba hecho, y después lo mezclo, lo bato todo, lo meto en la licuadora, me queda una cuestión líquida, me quedó bien, sí, no, lo echo a cocer de nuevo y lo meto al horno de nuevo. Obviamente que el resultado final va a ser una cuestión completamente distinta, que es lo que se ve aquí a la derecha, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Entonces, y ahí viene de eso, lo que habíamos hablado al principio, esto de que el suelo es un cuerpo natural. Esto, claro, puede ser intervenido por el hombre, pero el proceso general de transformación, toda la transformación desde que un suelo pasa a ser un suelo A un suelo B, o que se forme un suelo A o un suelo B, eso va a ocurrir de manera natural. Yo lo puedo intervenir, puedo afectarlo, ¿sí? Pero yo no voy a... Yo no soy capaz de ver o no soy capaz de adivinar tampoco qué puede pasar en un suelo cuando altero, ¿sí? Yo no sé si el queque, después de todo ese mejunje que hice de moler el queque que ya estaba hecho, ¿sí? No sé si el queque me va a quedar bueno, no sé cómo me va a quedar. Eso yo no lo puedo saber. Puedo intervenirlo, puedo cambiar los procesos, ¿sí? Pero el resultado final no sé cómo va a quedar, ¿sí?
Con el suelo es lo mismo. Si usted lo hace correcto, queda bien. Claro, pero el punto es que, y especialmente en estos momentos, con el cambio climático, con la gente que saca y pone cultivo y todo eso, es muy difícil saber si me va a quedar bien. A veces, pensemos en cosas así, a veces hay años secos. Imagínate que de repente en La Ligua o en todo ese sector hubo 7 años de sequía, 7 años en que no llovió nada, ¿sí? 7 años donde no hubo lluvia, ¿sí? ¿Qué efecto puede traer eso? ¿Y cómo yo me puedo preparar para 7 años de sequía? Yo no sabía, a lo mejor, digo, este año va a ser seco, ¿será el próximo año seco? No tengo cómo adivinar, uno no sabe lo que va a pasar en el futuro. Entonces, claro, estoy hablando solo en términos del suelo, no en términos del cultivo y de que hay que cambiar los tipos de cultivo, no, solo en términos del suelo. Entonces tampoco yo puedo decir, ya, yo puedo tratar de que ese suelo mantenerlo bien, de que se mantenga bien, yo ya sé que este suelo tiene alta materia orgánica, pero ¿qué pasa si el día de mañana digo, estoy en un suelo maravilloso, qué lindo mi suelo, tiro cualquier semilla así, boto la semilla de la naranja y me crece un árbol de naranja en un año, el mejor suelo del mundo, 2 metros de profundidad, lo que tire crece, y viene una explosión volcánica, y ese suelo queda cubierto de ceniza volcánica. Y ese suelo va a cambiar. No sé cómo. Hubo un proceso nuevo, ¿sí? Hubo una situación nueva, un proceso nuevo. Y ese suelo va a empezar a ocurrir lo que ocurre acá, ¿sí? Se va a transformar. Va a ser completamente distinto a lo que era, no sé, hace 500 años. Y en 1000 años más probablemente sea completamente distinto. No sé si va a ser para mejor o para peor, no lo sé, ¿sí? Porque son procesos que ocurren naturalmente, ¿sí? Entonces, el suelo está en constante evolución, ¿sí? Los suelos están en constante evolución. Cambian todo el tiempo. Es como un ser vivo, ¿sí? Obviamente que tengo muchos ingredientes, ¿sí? Y estos ingredientes pueden cambiar también si hay un terremoto, ¿sí? Y se derrumba y se me cae la mitad de la montaña encima de mi suelo, también va a cambiar eso. Se va a reiniciar todo, ¿sí? Si hay un maremoto, también va a cambiar el suelo. Si a lo mejor era un suelo que era muy bueno, rico en materia orgánica, porque a lo mejor había un ratoncito, un roedor que siempre aportaba su caca y la caca le daba cierta cosa extra al suelo, y ese animal ahora se extinguió. ¿Cómo va a cambiar ese suelo en 200, 300, 400 años más ahora que ese animal se extinguió? Pongámonos absurdo. ¿Qué pasa si cae un meteorito? ¿Sí? Se reinicia todo, es como que uno parte de cero, ¿sí? Entonces el suelo cambia, ¿sí? Está sujeto a cambios constantemente, ¿sí? Y hacen que el suelo cambie a lo largo de los años, de los muchos años, ¿sí? No de 10 años, ¿sí? A lo mejor en 10 años, claro, puede cambiar un factor o una cosa, a lo mejor cambia una situación del suelo, pero el cambio final del suelo no lo sé. O sea, sería bacán poder poner una cámara y la cámara en 1000 años y yo pueda ver lo que pasó en el suelo a lo largo de 1000 años, pero es imposible, o sea, no se puede hacer. Yo no sé lo que va, no sé, no hay manera de adivinarlo tampoco. Uno puede tratar de evitar, uno como ser humano, obviamente que si cuida el suelo, ¿sí? Si yo tengo un buen suelo con buenos contenidos de materia orgánica, buena profundidad, que yo veo que cultivo bien, yo como ser humano puedo tratar de evitar que ocurran adiciones o pérdidas o translocaciones o transformaciones, ¿sí? Puedo tratar de mantener ese suelo impecable, es lo que se llama la conservación de suelos, que es una unidad que viene un poquito más adelante, ¿sí? Conservar el suelo, porque es un recurso y se debería hacer. Y eso, claro, se hace, se busca, sería lo ideal, pero el suelo se conserva hasta que ocurra el próximo accidente natural, ¿sí? Próximo accidente natural que puede ser un terremoto, una inundación. Piensen en Chaitén, no sé si algunos se acuerdan, hace algunos años, era una zona habitada, no sé qué, llevaba más de 200 años sin erupción volcánica, todo bien, y el volcán empezó a hacer erupción y llenó de ceniza, y eran, ¿cuánto? 2,5 metros de ceniza. Eso literalmente es como que no sé si ustedes conocen esta palabra, pero es como el reseteo, ¿sí? Cuando antiguamente a uno se le pegaba el computador y uno lo reseteaba, ¿sí? O a lo mejor del Super Nintendo, si alguno tuvo la posibilidad, se quedaba el juego pegado y uno tenía un botón que se llamaba el botón de reset, ¿sí? Literalmente uno hacía, Profe, yo tengo un Super Nintendo. ya, y tiene botón de reset, ¿o no? Atrás, creo.
Antiguamente tenían, no sé. Sí, lo tengo aquí, lo estoy mirando. Ya. El famoso botón de reset, y que los computadores antiguos también lo tenían, literalmente era lo que hacía el botón de reset. Si el juego se quedaba pegado o si el computador se quedaba pegado, era como apagarlo a la mala, ¿sí? Es como cortarle la luz un segundo y volver a prenderlo. Era eso. A veces cuando uno se le queda pegado al internet en la casa, le dicen, ya, mire, reseté el router, y uno lo desconecta, lo tiene que desconectar. Eso es el reseteo, ¿sí? Como forzar el reinicio, ¿sí? No reiniciarlo, sino que lo fuerza a la mala. Así como literalmente como cuando a ustedes se les pega algo y lo desenchufan y lo vuelven a enchufar para ver si se arregla, que es lo peor que uno puede hacer. Eso es. Una explosión volcánica hace eso, resetea el suelo, lo vuelve desde cero. Parto aquí. Cambió todo el material parental. El material parental que era bajo suelo, ahora tengo 2,5 metros de material parental, que en este caso es ceniza. 2,5 metros de material. Sobre mi suelo normal y tranquilo y bonito, tengo 2,5 metros de ceniza, que no es ni siquiera un horizonte nuevo, y todo eso es el mineral, son puros minerales, 2,5 metros de minerales, que es un mineral en polvo, pero es mineral, y eso va a tener que pasar por todos los procesos y los factores de formación del suelo, y el resultado final de ese suelo va a ser completamente distinto. ¿Cómo? ¿Será bueno, malo, más o menos, profundidad? No lo sé, porque voy a ver en 100, 200, 300, 1000 años más, ¿sí? Porque el suelo cambia constantemente. ¿Queda claro eso, chiquillos y chiquillas? Sí, profe, súper claro. Ya, bacán, bacán. Aquí tenemos un ejemplo. Miren, material parental. 3 tipos de material parental completamente distintos, ¿sí? Para que vean, ahí dijimos que esto era uno de los ingredientes. Quizás un material parental más rosadito me va a dar como resultado ese suelo. Este material parental como gris, este probablemente es como una zona más cercana a la playa, ¿sí? Probablemente tenga más yeso este material parental, da un suelo distinto. Material parental aquí es como roca molida, y obviamente que para arriba el suelo que crece también parece roca molida. O sea, son 3 materiales parentales, distintos tipos de suelo. Si yo vuelvo a puedo tener el mismo material parental, pero el clima cambia, distinto tipo de suelo. Puedo tener el mismo clima en 3 lugares, pero cambian los microorganismos, distinto tipo de suelo, ¿sí? Todo eso va a hacer que cambie, ¿sí? Entonces, ahí lo ven, ¿sí? Cambia completamente. Entonces, que quede claro, ¿sí? Esto, resumiendo un poco la idea. 1, no es un proceso de un día para otro, es un proceso que dura muchos años. 1. 2, este es el proceso, ¿sí? Este es el proceso general, ¿sí? El proceso de formación. 2, estos son los ingredientes. Cambia el ingrediente, cambia el tipo de suelo, ¿sí? Distinto material parental, distinto suelo, distinto lugar donde esté, tengo río cerca, montaña, abajo de la montaña, en un cerro, en el valle, no sé qué, distinto tipo de suelo. Distinto clima, distinto tipo de suelo. Distintos microorganismos, distinto tipo de suelo. Mientras más tiempo pase, a lo mejor un suelo se estuvo formando por 1.000.000 de años y el otro se estuvo formando por 1.000 años, obviamente que es distinto tipo de suelo, ¿sí? Esto sería, el tiempo sería el equivalente a cuánto rato dejo en el horno el queque, ¿sí? Pero además también lo que decíamos acá, los procesos, en el cambio, lo que yo haga con esos ingredientes. Si es distinto lo que yo hago con esos ingredientes, el resultado final también va a ser distinto. Y decíamos que lo que yo hago pueden ser adiciones, agregar cosas que se agreguen desde fuera, ¿sí? Lluvia, inundaciones, agua, cosas que vienen de distintos lados, pérdidas, ¿sí? Que muchas veces se producen por manera natural, sequías, pérdida de oxígeno, pérdidas de capas superficiales, la misma pérdida que producen los cultivos, que sacan cosas del suelo, efectos de la erosión, viento, agua, hombre, etcétera, etcétera. Translocaciones, que son movimientos de cosas desde un lado del suelo a otro lado del suelo, que van, que lo que aquí en las sales es lo que mejor se ve, ¿sí? Esto se ve, o la hormiga moviendo cosas, o el agua moviendo cosas que se mueven dentro del suelo para dar como resultado algo distinto. Y las transformaciones, que muchas veces son químicas, a veces son biológicas, a veces son transformaciones de oxidación, etcétera, etcétera. Todo eso, lo vuelvo a repetir, es lo que hace que un suelo sea completamente distinto a otro, que cambien sus propiedades, que cambie el tipo de cultivo que pueda poner, que cambie la absorción de agua. Todo eso se traduce en una cosa que vamos a ver en 2 clases más, todo eso se va a traducir en las famosas propiedades del suelo, ¿sí? Lo vamos a ver en 2 clases más, el próximo viernes, ¿sí? Cuando tengamos clases de nuevo vamos a ver un poquito de esto, de estos procesos, ¿sí? Estos procesos y esta roca madre, ¿sí? Cómo se entrecruzan, ¿sí?
cómo se entrecruzan. Eso sería, señores y señoras, señoritas y señoritos, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Por si acaso, si quedan, dice actividad, ¿sí? En lo que les subí. No tienen, o sea, eso háganlo para ustedes, ¿sí? Lo que pasa es que yo tengo esta clase, esta es como la quinta vez que doy este ramo, y tengo esto porque esto era, por ejemplo, la pregunta que les dejaba al final de la clase y me la mostraban en el cuaderno en la clase siguiente. No es necesario que la hagan, chiquillos, así que tranquilos, ¿sí? No es necesario que hagan esto. Quédense con esta pregunta, si ven que hay pregunta entre medio, quédensela ustedes para reflexionar, ¿sí? En el fondo no es una actividad que tienen que hacer, sino que es como un para reflexionar, ¿sí? Como esos memes de para Una pregunta, reflexionar. igual podríamos trabajarla ahora. ¿O? ¿Cómo? Podríamos hacer esa pregunta, ¿no? Entre Sí, todos. sí, véanlo, véanlo, sí. Ya luego, entonces la pregunta, conversémoslo. Respondamos a esta pregunta para cerrar la actividad. ¿Cómo se degrada ese material parental? Ya dijimos que pasaba por lluvia, pero ¿qué más puede pasar? Este material parental que está aquí, ¿cómo se desgasta? Lluvia, sismos, viento. ¿Ya? ¿Qué más? Dígame todo lo que se El le ocurra. sol, el mismo sol igual, ¿o no? ¿Ya? ¿Qué más? Denle, dígame, tiren ideas, no importa. El uso que se le puede haber dado al suelo. ¿Cómo? El uso que se le puede haber dado al suelo. Exacto. Organismos, distintos organismos también, el uso que se le va a dar al suelo. ¿Qué más? ¿Cómo más? Piensen todo cómo esa cuestión se va a ir desgastando. Ya, el tiempo. Con Dime. la temperatura. La temperatura va a ser más frío, más calor, eventualmente, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede ocurrir para que esa... Por los animales que caminan. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Alguien había hablado? Animales que pasan constantemente. Sí, ¿alguien había hablado? Pisoteando. Sí. ¿Alguien Con la había erosión, profe. Erosión. ¿Qué más? Por el uso del hombre, igual, profesor. ¿Qué es la erosión? Buena pregunta, quedémonos con eso. ¿Qué es la erosión? ¿Qué El es la desgaste. ¿Desgaste? ¿Ya? ¿Quién produce ese desgaste? Puede ser El el sol. agua, el ¿Ya? paso del tiempo, las ¿Ya? mismas plantaciones. ¿Ya? Estamos bien, sí. Vamos a partir de eso la próxima semana. Vamos a retomar ahí de la erosión. ¿Sí? Dime, ¿alguien más tenía algo? El ca ¿Qué? No sé. No escuché. ¿Qué fueron? ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer que se degrade todo eso? Piensen. Todo eso bien. el desgaste por el uso del hombre, profe. El uso del hombre eventualmente, sí, el hombre puede hacer que esto se degrade. ¿Qué más? Si esto está cerca de la playa, ¿quién va a hacer que se destruya el material parental? La sal. Las sales, bien, las sales. ¿Quién más, aparte de las sales? El mismo mar. Viento. El mismo mar. Los minerales. Los minerales, bien. También, ¿sí? Efectivamente, es todo eso, ¿sí? La próxima clase retomamos de ahí, ¿sí? No se olviden. De ahí, esto que conversamos ahora al final, la próxima semana lo vamos a ver con más detalles, ¿sí? Vamos a hablar los procesos justamente de lo que hablaban de erosión, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de los procesos de erosión, que creo, para que vean que esto es muy así... uno a veces cree que es más o menos simple o que un solo factor, pero al final vamos a dar cuenta que hay, para que este material parental se pueda destruir, porque finalmente eso es lo que pasa, el material parental se destruye, ¿sí? Ocurren muchas cosas, y a veces este material parental puede ser granito, ¿ah? O sea, y el granito, el que no lo conoce, el granito es básicamente el material del que están hechos todos los camotes con los que uno le tira a la gente que le cae mal, ¿sí? No voy a mencionar ningún aparato estatal porque después me retan. Pero básicamente con esos camotes, eso del granito, y esa cuestión que es dura y que ni siquiera tirándosela contra el cráneo de alguna persona, se rompe. Entonces, imagínense lo duro que tiene que ser y lo difícil que es que eso se degrade, ¿sí? Pero vamos a ver que la naturaleza, ¿sí? Bastante destructiva, en el sentido de que destruye esto de material parental, obviamente que a lo largo de muchos años, ¿sí? Los fenómenos naturales son bastante destructivos, acumulándose en el tiempo, ¿sí? Acumulándose en el tiempo, no de un momento a otro. Pueden ocurrir cosas de un momento a otro, pero en general es bastante destructivo.
El material parental se puede desgastar, vamos a ver la próxima clase, se puede desgastar a veces simplemente por el paso del viento. Y una roca de granito puede desgastarse absolutamente, ¿sí? A lo largo de muchos cientos de años, solamente con el paso del viento, ¿sí? Aunque uno cree que no es tan así, eso ocurre. Y es súper frecuente, ¿sí? Y de ahí de eso es lo que vamos a ver la próxima semana, chiquillos. ¿Ya? Los dejo ahí enganchados a eso, ¿sí? Para que no se pierda la próxima clase. Estamos, chiquillos, ¿sí? Esta clase, como digo, ya está arriba, ¿sí? Ya está arriba. Dice clase 1, pero está lo que vimos la clase pasada y lo que vimos hoy. O sea, la definición de suelo y lo que vimos hoy día. ¿Ya? Por si acaso. Ya, chicos, que tengan un buen fin de semana. No sé si tienen más clases, pero que tengan un buen fin de semana. Nos queda Estamos. una. Pero No, como en 2 ánimo, horas. ánimo, ánimo, ánimo. Gracias, profe. Pero me quedan más, por suerte. Gracias, Pero profe. Gracias por ánimo, la clase. chiquillos. Vayan a comer algo, coman algo, un chocolatito o algo. ¿Eh? Que estén bien. Chao, cuídense. Chao, profe. Que esté bien. Bueno, Chao, profe, profe. gracias.